Para esta parte vamos a analizar entonces las ecuaciones diferenciales que rigen el comportamiento convectivo. Fundamentalmente vamos a ver balances de masa, balances de energía y balances de momento o cantidad de movimiento. Para esto vamos a analizar cómo se comporta el flujo turbulento. Ya vimos que el flujo turbulento entre dos placas, generalmente paralelas en un recipiente, ocasiona la generación de remolinos. Si nosotros tenemos dos placas que se encuentran a diferentes temperaturas, por ejemplo, inicialmente planteábamos que existe transferencia de calor por conducción hacia la capa más cercana al sólido. Ahí vimos que interviene la condición de no deslizamiento. Bueno, ¿cómo analizamos el flujo turbulento de transferencia de calor? Lo vamos a analizar de la siguiente manera. El flujo turbulento realmente es impredecible. Se forman remolinos convectivos precisamente por diferencias de temperatura y diferencias de esfuerzos cortantes. Recuerden que en un flujo laminar, el flujo es directamente paralelo. Pero en un flujo turbulento no existe orden. Entonces se va a definir un perfil. El perfil de velocidad le vamos a llamar U, a la velocidad que tiene este fluido. Y va a ser igual a la velocidad promedio más una desviación. Si nosotros analizábamos cualquier corriente, es decir, cualquier flecha que estamos aquí representando una corriente, este fluido tiene cierta velocidad. Esta corriente tiene cierta velocidad que se le llama U, que fluctúa alrededor de un valor promedio. La fluctuación aquí se denomina U'. Entonces, realmente el estudio del flujo turbulento no se hace un estudio puntual, sino se hace más bien un estudio estadístico. Mediante algunos métodos se estudia qué tan probable es que la velocidad se acerque a cierto valor. Usualmente se tienen distribuciones de probabilidad que fluctúan alrededor de un valor promedio. Si ustedes recuerdan de sus clases de probabilidad y estadística, por ejemplo, una de las distribuciones de probabilidad típicas es la distribución gaussiana, en donde el pico máximo de esta distribución, si nosotros representamos la probabilidad, el pico máximo representa el valor promedio de esa magnitud. Y bueno, la probabilidad que se tenga, de que se tenga cierto valor de sus clases de estadística, es la integral desde 0 a x de la función de probabilidad de x. Entonces, generalmente el estudio de fluidos turbulentos se hace en términos de probabilidades, de cómo se representan esas desviaciones alrededor del valor promedio. Entonces, aquí les comparto las ecuaciones que se utilizan para determinar los esfuerzos cortantes y los esfuerzos totales, y utilizarlos para determinar la transferencia de calor en un fluido turbulento. Entonces, el esfuerzo cortante laminar, aquí representado por tau LAM, es igual a la viscosidad negativa del fluido por la derivada con respecto al radio de la velocidad promedio. En este caso, este fluido tiene dos contribuciones. Puede tener regiones laminares y puede tener regiones turbulentas. La contribución de ambas es la suma algebraica, directo la suma. Por ejemplo, el esfuerzo cortante total entre este fluido
es igual a la viscosidad en estado laminar más la viscosidad del fluido en estado turbulento por la derivada parcial de la velocidad con respecto a y. Y, digamos, es el eje vertical. También lo podemos considerar el eje radial, dependiendo de la geometría de este sistema. Y bueno, también se puede expresar en términos de viscosidad dinámica. Tenemos ρ por viscosidad laminar más ρ por viscosidad turbulento. También nos da el esfuerzo cortante total. Combinando estas ecuaciones es posible también escribir la transferencia de calor por conducción en función de la ley de Fourier, como la hemos estado manejando, donde existe una conductividad térmica en el fluido laminar y una conductividad térmica en el fluido turbulento. Ok. Bueno, habiendo planteado estas ecuaciones, vamos a ver propiamente cómo relacionar las ecuaciones diferenciales para convección. Básicamente el modelo general para predecir temperaturas, predecir presiones, etcétera, en convección, involucra tres ecuaciones diferenciales: balances en masa, balances de energía y balances de momento lineal o cantidad de movimiento. Y bueno, ya hemos comentado, propiamente los balances de masa los podemos considerar con reacción o sin reacción. Básicamente, el flujo de entrada a un volumen de control es igual al flujo de salida. El balance de energía es igual. Vamos a considerar todos estos sistemas en estado estacionario. Entonces, la energía de entrada es igual al flujo de energía de salida. En el momento igual. El momento lineal es una magnitud que se comenta en física y representa un estado de conservación. Fundamentalmente, el momento también se conserva. El momento fundamentalmente es la cantidad de movimiento. El producto de la masa por la velocidad se llama momento lineal. Entonces el momento también se conserva. Básicamente el flujo másico por la velocidad de entrada es igual al flujo másico por la velocidad de salida. Eso se llama momento lineal. Y generalmente se plantea en términos de la ley de Newton de la viscosidad, en términos de esfuerzos cortantes. Bueno, vamos a plantear cada uno de estos modelos. Con base a un volumen de control. Bueno, vamos a comenzar por el balance de energía, con el balance de masa en un volumen diferencial. Un volumen diferencial lo vamos a representar como una porción de ese fluido con dimensiones diferenciales. Esta porción del fluido es propiamente un volumen de control, a donde ingresan cantidades de masa, de energía, o hay cambio de momento. Para el caso de este volumen diferencial, vamos a considerar las variables. Vamos a definir U como la velocidad que tiene este fluido en el eje X, la velocidad horizontal. Y B lo vamos a considerar como la velocidad que tiene este fluido en la dirección vertical. Ambas velocidades son función del eje X y del eje Y. Es decir, dependiendo de en qué posición nos encontremos, va a haber un valor de velocidad. Esto constituye un vector de velocidad, precisamente. Aquí se va a analizar en estas dos dimensiones. De modo tal que existe un cambio de velocidad debido a que este fluido ingresa al volumen de control. A la entrada tiene velocidad U y a la salida tiene velocidad U más el cambio de U respecto a X, diferencial X. Esto propiamente es diferencial de U.
Pasa lo mismo para B. Tenemos velocidad más un cambio de velocidad diferencial respecto al eje Y. Entonces, a partir de este modelo se plantea un balance en masa. La masa de entrada es igual a la masa de salida. ¿Cómo calculamos las cantidades de entrada? Bueno, se calculan específicamente considerando que entra. Ok. Vamos a considerar primero este término. Este término representa el cambio de velocidad en el eje X. Eso es velocidad. Propiamente velocidad por densidad, por distancia, por un área. Aquí vamos a considerar un área unitaria. Me da propiamente la cantidad de masa que está ingresando a este sistema en el eje X. Entonces, de aquí, bueno, ¿cómo lo asimilamos? Si nosotros vemos las unidades, por ejemplo, densidad, tendría unidades en el sistema internacional, kilogramo por metro cúbico. La velocidad tiene unidades de metro dividido por segundo. Y, digamos, esta ecuación de aquí, tiene unidades de metro, es la diferencial del volumen de control en el eje Y, por una longitud unitaria. Vamos a considerar una longitud unitaria que estaría medida también en metros. Ok. Entonces, esto representa la cantidad de masa que ingresa. Si nosotros lo planteamos término a término, nosotros lo podemos determinar así. Recordemos entradas, más bien estos son entradas, son salidas, perdón. La masa de entrada es igual a la masa de salida. Entonces la masa de entrada es densidad por volumen, por diferencial longitud, por la cantidad unitaria. Ok, esto es el planteamiento término a término. Estamos planteando el balance en masa. Toda la masa de entrada es igual a la masa de salida en flujo máximo. Podemos plantear el mismo término para la salida, el mismo término para la entrada. Aquí va a tener velocidad U, aquí va a tener velocidad V. Y esta ecuación de acá arriba va a representar el balance general de masa. Noten que tenemos densidad. Multiplicando todos los términos podemos eliminar densidad. Entonces, reacomodando la ecuación, nosotros vamos a encontrar esta relación. Esa relación se llama ecuación de continuidad. Representa el balance en masa en este volumen de control, que nos dice a grandes rasgos que la variación de la velocidad con respecto a X más la variación de la velocidad en Y con respecto a Y es igual a 0. Entonces, esta velocidad en U va a ser constante, no cambia con respecto a X. Y esta velocidad en B también va a ser constante, no cambia con respecto a Y. Considerando que ambas son función tanto de X como de Y. Por ejemplo, se formaría este perfil de velocidad. Si tenemos un fluido, este es el eje Y, el vertical, el eje X, el horizontal. Se desarrolla una capa límite, como habíamos visto. Entonces, los efectos debajo de esta capa límite son significativos. Los efectos encima de la capa límite, ya sea de diferencias de temperatura, de diferencias de densidad, etcétera, encima de la capa límite ya no son significativos. Esta ecuación nos va a servir como una de las ecuaciones diferenciales para solucionar modelos de transferencia de calor por convección. Este es el planteamiento del balance en masa. Okay. Para el balance de momento o de cantidad de movimiento.
Profe, disculpe. Sí, Perdón por interrumpir. La ecuación pasada, ¿cómo dijo que se llamaba? ok, es el balance en masa, se le conoce como ecuación de continuidad. La de hasta abajo. Esa. Esta es ecuación de continuidad, sí. Ok. Ok, gracias, profe. Sí, de nada. Sí, de hecho, cada una de estas ecuaciones diferenciales tiene un nombre. La primera, la de masa, es balance en masa, que es una ecuación de continuidad. La segunda es el balance de momento o conservación del momento lineal. Esta se deduce de manera similar, pero considerando los esfuerzos de tensión a los que se somete el volumen de control. Los esfuerzos de tensión se analizan de la siguiente manera. El fluido está siendo empujado con una presión P hacia el volumen de control y está siendo empujado fuera del volumen de control con una presión P más delta P, que diferencialmente se puede escribir con esta relación. Cambio parcial de presión con respecto a X, diferencial X. Sin embargo, como estamos considerando flujo turbulento y fricción, existe una oposición a ese flujo. La oposición es la fuerza de fricción que se ejerce debido a esta fuerza que se le llama tau. Este en realidad es un esfuerzo, es el esfuerzo cortante con el cual el fluido se detiene y evita fluir. Entonces, es un balance de fuerzas propiamente. Nosotros tendríamos un diagrama de cuerpo libre donde la presión ejerce a la derecha, la fuerza de tensión, el esfuerzo de tensión, jala hacia la izquierda. Y eso en todos los ejes. Entonces, el balance de momento se puede escribir a partir de la ecuación de Newton de la viscosidad. El balance de momento es esta relación. Nos dice densidad, que multiplica esto, es la diferencial U por V. Es U por diferencial U respecto a X más V diferencial U respecto a Y, igual a la viscosidad del fluido, aquí se considera constante, por la segunda derivada de energía, perdón, de velocidad, con respecto a Y cuadrada, esta es la segunda derivada, menos la derivada de presión con respecto a X. Esta ecuación de aquí va a representar el balance de momento. Esta es la segunda ecuación que vamos a utilizar en conjunto con esta, que era la ecuación de continuidad. Ok. Para finalizar, el balance de energía es un poco más complejo porque la energía se puede manifestar de acuerdo a la termodinámica en diferentes manifestaciones. Nosotros tenemos energía propiamente de transferencia, que es lo que definimos como calor. Tenemos energía contenida en la masa, que podría ser entalpía. Tenemos energía propiamente convectiva y conductiva. Entonces, si consideramos el volumen de control de la siguiente manera, a este volumen de control ingresan en el eje X y en el eje Y calor, ingresa energía propiamente por la masa, igual en el eje Y. Entra y sale energía en forma de calor y energía propia a la masa. La energía propia a la masa puede ser trabajo de flujo, puede ser entalpía, puede ser energía interna, etc. Debido a eso, el balance de energía involucra energía debida al calor, energía debida al trabajo de flujo y energía debida a la masa. Entonces, el balance de energía es esta ecuación. Realizando el balance de energía, esta es la conclusión. La energía neta por convección a la salida es este término. Densidad por capacidad calorífica específica
multiplicado por velocidad con respecto a x por el gradiente de temperatura en x más velocidad con respecto a y por el gradiente de temperatura en y. Esto es convección. Es igual a la energía neta de conducción a la entrada, donde la conductividad por el gradiente de temperatura, esto lo definimos, si ustedes recuerdan, como el laplaciano, representa la conducción de energía. Esto también se puede expresar como laplaciano, acá por el laplaciano de temperatura, en 2 dimensiones solamente. Si fueran 3 dimensiones, se debe de agregar otra velocidad en el eje Z, por ejemplo, y se debe de agregar otro gradiente, otro laplaciano. Entonces, esta ecuación de arriba le voy a llamar ecuación 3. Esta es la más utilizada para el balance de energía por convección. Y un caso específico de esta ecuación de arriba, no se utiliza mucho aquí, solamente se los menciono, es cuando se consideran rigurosamente los esfuerzos viscosos. Entonces, aquí se agrega un término que es viscosidad por una función llamada función de dispersión, de disipación viscosa. Esta función phi, que se define en términos de los gradientes de velocidad. Esto es generalmente útil para líquidos, no para líquidos, para gases cuyo comportamiento es compresible. Ahí sí consideramos fuertemente los esfuerzos viscosos. Entonces, esta tercera ecuación representa el balance de energía que vamos a utilizar para determinar la transferencia de calor por convección.